Bien, seguimos con esta serie de videos y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de variables. Cuándo una variable es cuantitativa, cuándo una variable es cualitativa y cómo utilizarla en los estudios estadísticos o ejercicios que nos coloquen. Bueno, sí, vamos y lo primero que hay que decir es que una variable es una característica que se puede estudiar en una población o muestra. Y estas son estadísticas cuando se pueden tabular o se pueden clasificar en una escala numérica. Aquí tenemos un ejemplo bastante chistoso de variable cuantitativa. Una variable cuantitativa es aquella donde los resultados se miden en una escala numérica. Entonces podemos colocar el siguiente ejemplo. Este señor que está aquí, de 1 a 5, ¿es feo o es bonito? Siendo 1 lo más feo y 5 lo más bonito. Entonces, esa es una escala numérica y ahí lo trataríamos como una variable cuantitativa. ¿Qué tan feo es este muchacho de 1 a 5? Nosotros podemos decir 1 o 2 y ahí lo estamos clasificando en una escala numérica. Entonces eso es una variable cuantitativa. Otro ejemplo, el mismo ejemplo con la muchacha. ¿Qué tan bonita es la muchacha en una escala de 1 a 5? Siendo 1 feo y 5 el más bonito, tú puedes decir que la muchacha está en 3 o 4. Pero lo que se trata no es de tanto de que sea bonita o fea, sino que entiendas el concepto. El concepto es que las variables cuantitativas se expresan en una escala numérica y podemos tenerla de dos tipos, discreta y continua. Discreta se da cuando los valores que se toman son puntuales, como el caso que te mostraba ahorita. De 1 a 5, ¿qué tan bonita es la muchacha? Tú vas a dar un valor exacto en la escala numérica, un valor exacto. 1, 2, 3, 4 o 5. Solo hay esas opciones en la escala numérica. Mientras que si yo te pregunto lo mismo, ¿qué tan bonita es la muchacha? Pero en variable continua, la variable continua se toman valores en rango. Es decir, tú vas a decir, la muchacha está entre 1 y 2. O puedes decir, está entre 2 y 3. Está entre 3 y 4. ¿Sí logro darme a entender? Entonces, en las variables cuantitativas discretas se toman valores exactos, puntuales, mientras que en las variables cuantitativas continuas se toman escalas también, pero en rangos, en ciertos rangos, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente, dependiendo del caso que vayamos a estudiar. Eso en cuanto a variables cuantitativas. También tenemos otro tipo de variables que son las cualitativas. Las cualitativas se refieren a variables que no se pueden medir en una escala numérica. Se refiere a gustos, preferencias, opiniones. Por ejemplo, te voy a colocar el mismo ejemplo aquí. Este muchacho, una variable cuantitativa sería que este muchacho que está aquí lo podemos clasificar en bonito, muy bonito, feo y muy feo. Entonces ahí no estamos representando ni estamos clasificándolo en una escala numérica, sino en una variable, pero que se refiere a opiniones, preferencias. No está representado en una escala numérica. ¿O qué tan bonita es la muchacha? Muy bonita, bonita, poco bonita, no es bonita. Son 4 opciones de respuesta, pero no estamos clasificándola dentro de una escala numérica, sino dentro de algo cualitativo, descriptivo. Entonces, dentro de las variables cualitativas tenemos las variables ordinales y las nominales. En las ordinales tenemos cuando los resultados se pueden ordenar, pero no son numéricos.
Y la nominal cuando los resultados del estudio no se pueden ordenar y no son numéricos. Entonces, aquí esto lo vamos a entender más adelante cuando expliquemos los ejercicios. Entonces, lo que quiero que entiendas es que las variables cualitativas no expresan una escala numérica, sino características en un rango, pero características. Solamente características, no expresa escala numérica. Entonces, un ejercicio. Vamos a clasificar en cada situación la variable estadística. Por ejemplo, aquí se hace un estudio sobre la producción anual de café en la región cafetera. Una producción, por lo general, un dato de producción de café, de harina, de lo que sea, siempre se da en porcentaje y se da en un rango entre el 85 y el 90%. Por ejemplo, si tú sabes que la producción fue entre el 85 y el 90% en la región cafetera, ahí tienes una variable cuantitativa porque se está midiendo en una escala de 1. Primero, es cuantitativa porque se está midiendo en una escala numérica de 1 a 100%. Entonces la producción aquí dice que es del 85% al 90%. Y es cuantitativa continua porque está en un rango entre 85% y 90%. Si me dieran un solo dato puntual, 90%, ya uno sabe que es cuantitativa, pero discreta. Entonces, en este caso sería cuantitativa continua porque se representa en una escala numérica el dato y está dentro de un rango. Bueno, tenemos otro ejemplo aquí, que es una empresa de envíos realiza un estudio acerca del tiempo de sus empleados, por el tiempo que gastan sus empleados en entregar paquetes dentro de la ciudad. Entonces, tenemos al trabajador 1, a Juan, trabajador 2, Pedro, trabajador 3, Andrés. Y el tiempo que gastó Juan en entregar un paquete fue 30 minutos, el tiempo que gastó Pedro fueron 35 minutos y el tiempo que gastó Andrés 40 minutos. Entonces, aquí la variable es cuantitativa discreta porque se está midiendo en una escala numérica que del tiempo de 0 a 60 minutos. Entonces, de 0 a 60 minutos o a 1 hora. Entonces, este gastó 30 minutos, media hora, gastó 35 minutos, este 40. Entonces, sería cuantitativa porque se está representando en una escala numérica. Y sería discreta porque se están dando valores puntuales, no se están dando rangos. 30, este gastó 30, 35 y 40. Son valores cerrados. A diferencia de la cuantitativa continua que se da entre 30 y 35 minutos. Si aquí, por ejemplo, apareciera Juan gastó entre 30 y 35 minutos, ahí sí podríamos decir que es cuantitativa continua. O entre 35 y 40, ahí sí le podemos decir que es cuantitativa discreta. Pero como no es continua, ni hay un rango aquí que nos diga que el dato no es exacto, la clasificamos como cuantitativa discreta. Bueno, aquí para terminar tenemos el último ejercicio que dice: una fundación desea saber cuál es la ciudad con mayor cantidad de personas desplazadas. Aquí podemos decir que la variable, ¿cuál es la variable? Las ciudades. ¿Qué quiere saber la fundación? ¿Cuál es la ciudad? Ahí lo dice claramente, ¿cuál es la ciudad? Entonces, como las ciudades no se representan en una escala numérica, entonces nosotros aquí definimos esta variable como cualitativa. Riohacha, Barranquilla, la ciudad que sea, son cualitativas porque no son escalas numéricas, son cosas que podemos describir, es una ciudad. Entonces, la variable hasta el momento sería cualitativa, pero ¿cualitativa qué? ¿Ordinal o nominal? Entonces, recuerden que la ordinal es la que podemos ordenar.
y la nominal la que no podemos ordenar, la que no importa el orden. Entonces, como aquí nos están pidiendo el ejercicio, nos dice que cuál es la ciudad con mayor cantidad de personas, aquí se va ordenando de mayor a menor la ciudad que tenga mayor cantidad de personas desplazadas, y así va bajando hasta que llegue a donde no hay casi personas desplazadas. Entonces, este estudio sí está implicando que hay un orden. Entonces, como hay un orden, se clasifica como cualitativa ordinal. Recuerden que si tienes alguna duda, por favor déjala en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad.